Y yo sí, ya tengo que avanzar. Pero de repente no voy a hacer nada, porque quería para pasar. He cobrado. Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica del CIF, CIAF, Galenos, Denise Godoy. Y antemano agradecer a los participantes de cada uno, los participantes del curso. Esta noche la ponencia está a cargo del ingeniero agrónomo Raúl Laime y antes de comenzar les daremos algunas recomendaciones para que puedan tener una buena ponencia. Por favor, mantener cada uno de los participantes sus micrófonos apagados, a menos que el ponente requiera de su participación. Para los participantes que desean solicitar algunos de los certificados o los materiales de estudio y las grabaciones, se les está dejando el número del chat. Lo pueden solicitar. Y si tienen alguna duda sobre la ponencia, al final el ponente podrá responderles. Sin más preámbulos, le damos el pase al ingeniero Raúl. Ingeniero Raúl, buenas noches. Le doy el pase a la ponencia. Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Permítame presentar la pantalla, por favor. Licenciada, un favor, ¿me permite para poder compartir mi pantalla?
Licenciada, ¿me logra escuchar? Gracias. Listo, ingeniero, ya está. Muy buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Laime. Soy agrónomo de profesión y hoy día estamos en esta institución SIP, Capacitación Internacional Público-Privado, que pues agradece a cada uno de los participantes, ¿no? Por conectarse a este curso, lo que es sistema de riego y drenaje. Pues bueno, antes de iniciar, por favor, me logran escuchar, por favor. ¿Logran escuchar y a la vez logran visualizar la pantalla? ¿Me confirman, por favor, por chat o por audio? Sí, ingeniero, buenas noches. Se observa. Muchas gracias, Fiorella. Bien, entonces, como les decía, pues hoy día vamos a tocar lo que es el sistema de riego y drenaje. Y sistema de riego, mayormente, pues cuando hablamos sistema de riego, vamos a hablar de métodos de riego. El drenaje, ¿no? Es la relación de agua con el suelo. También, ¿no? Va a ser según el tipo de suelo, según el porcentaje dependiente que tenga el suelo, ¿no es cierto? En fin, cuando hablamos de riego, vamos a hablar de método de riego. Entonces, iniciemos. ¿No? Y para entender los riegos, todo lo que es riego, sistema de riego, primero tenemos que entender los métodos de riego. Entonces, cuando hablamos de método de riego, vamos a tener clasificación, ¿ya? Y pues las más comunes de los métodos de riego que se establece de acuerdo con la forma como, ¿no? Como el agua es, ¿no? Esparcida o distribuida sobre el suelo, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a distribuir el agua? ¿No? Eso es un método que tenemos que utilizar, ¿no? Para poder distribuir, ¿no? Y dependiendo de las características topográficas, ¿cierto? Los tipos de cultivo, la disponibilidad de recurso hídrico y los costos y la posibilidad de acceder a tecnologías con altos requerimientos de inversión, entre otros factores. Así es. ¿No? Como bien mencionamos, va a depender, ¿no? El método que vayamos a utilizar en un determinado rubro va a depender del cultivo, ¿no? Vamos a tener cultivos que son tolerantes, digamos, a la sequía o como también el encharcamiento o lo que es eh, digamos, ya cuando tenemos suelo demasiado, ¿no? Fuera de lo que es la capacidad de campo. Entonces, todo eso va a depender. Y además, el tipo de cultivo que vayamos a instalar en nuestro campo o sembrar. Por ejemplo, en caso de lo que es el cultivo de papa, no podríamos tal vez hacer riego por goteo porque sería más costoso, ¿no? Para hacer los labores tenemos que sacar la cinta, en fin, entonces se hace, digamos, ya no sería rentable porque tendríamos que necesitar más mano de obra, lo cual, ¿no? Nos genera costo. Entonces, pues para elegir un método de riego, un sistema de riego, ¿no? Debemos que considerar el cultivo, ¿ya? Y la topografía y también lo que es la disponibilidad de recurso hídrico, lo que es el agua. Bien, pero por ejemplo, si hablamos en el cultivo de arroz, ¿no? El riego es por inundación controlada,
¿no es cierto? Entonces, pero si hablamos de lo que es el cultivo de arándano, por ejemplo, o sea, no tolera encharcamientos, ¿no? Exceso de agua no tolera. Entonces, eso pues va a depender, ¿no? Del tipo de cultivo que vayamos a instalar. Muy bien. Vayamos primero por lo que es métodos superficiales. No métodos superficiales, pues vamos a tener lo que son los famosos lo que es la inundación por gravedad, ¿no es cierto? Todo este tipo de riegos no son métodos superficiales. Entonces, en esta modalidad de riego, ¿no? El agua penetra desde la superficie y se repone a intervalos de tiempo, y generalmente de varios días. ¿Ya? Y toda vez que la lámina de agua consumida alcanza ¿no? un espesor adecuado para su manejo eficiente. Y de esta forma, el agua penetra en el suelo a medida que escurre sobre el terreno, ¿ya? Sobre el campo. Y en el riego de superficie desde una reguera ubicada ¿no? en la cabecera de parcela y suministra en un caudal que excede la capacidad de infiltración del área de la parcela. Y de manera que, ¿no? que el sobrante, ¿no? superficial, ¿no? Pues, que distribuya a todo el campo, ¿no es cierto?, de forma uniforme más eficiente posible. ¿Ya? Y resultante para cada posición de avance del frente de agua y permite llenar al final, ¿no? y completar el proceso de mojado de la parcela. Luego de esto, ¿no? se continúa con la aplicación de agua en ese justo tiempo y se logra reponer el déficit de humedad de zona radical. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de métodos superficiales, es que todo va a ser, ¿no? De forma, digamos, de superficie, ¿no es cierto? Van a ser superficie. Por favor, sus audios hay que mantener apagado. Bien, entonces, aquí podemos visualizar métodos de riego por superficie. Por superficie ahí tenemos lo que es el suelo a nivel, lo que es el suelo con declive, ¿no es cierto? Vayamos por suelo a nivel. En local vamos a tener lo que es el subrimiento total y también lo que es cubrimiento parcial. En lo que es el cubrimiento total tendríamos lo que es la inundación, ¿no? Amante en canteros planos, ¿ya? Y también lo que es la inundación de tablas de contomo, ¿ya? Y cubrimiento parcial sería con lo que es alcorques, ¿no? En forma de pozos, ¿ya? Y en lo que sería también por surcos a nivel. Muy bien. Y en lo que es suelo por declive, tenemos cubrimiento total y también por cubrimiento parcial, ¿ya? En donde lo que es el cubrimiento total tendríamos escurrimiento en canteros, ¿ya? En lo que es el desbordamiento, ¿no? de fuente natural, que es el libre o ¿no? por razas de contorno. Ya, en lo que es el cubrimiento parcial tenemos surcos con pendiente. O sea, para poder, ¿no? para que el agua se vaya distribuir por el campo, ¿no? Cumpliendo con la actividad de mojamiento. Muy bien. A ver. Bien. Ya veamos lo que es método por surcos. Método por surcos no es la modalidad, ¿no es cierto?, donde el perímetro mojado es generalmente inferior al espacio que existe entre los surcos y por lo tanto el área neta de infiltración es inferior.
al producto de espacio por la longitud del surco. ¿Ya? Y el relieve y la pendiente del terreno entran en consideración para diferenciar las variantes que se presentan, tanto en el riego por surco como en riego por inundación. ¿Ya? Y en terrenos de relieve plano o de pendiente uniforme, pues se trazan surcos rectos, mientras que en terrenos ondulados, los surcos deben seguir un recorrido que se aproxima a las curvas de nivel, surcos ¿no? en contorno o surcos en curvas de nivel. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Bien, eso sería métodos por surco, donde tenemos esta figura, ¿no? Podemos visualizar lo que es el riego por surco. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. Se puede aplicar en maíz, ¿ya? En cultivos, digamos que, ¿no? Que son que se aprovecha, ¿no? Como no, digamos, lo que es el fruto, ¿ya? O las vainas. Pero si tenemos cultivos que vamos a cosechar como tubérculos, pues no es bueno, ¿no? Prácticamente no estaríamos alterando, podemos generar producción de patógenos, entre otras. En lo cual lo más importante aquí tener en cuenta es lo que son los canteros, ¿ya? En los surcos con agua. No canteros son donde que vamos a tener la planta, en los surcos que sería donde va a ir el agua, ¿no? Prácticamente distribuyéndose por todo el campo, ¿no? Y de esta manera, no haciendo relación lo que es el suelo, agua y atmósfera, ¿no es cierto? Eso es. Muy bien. Ahora tenemos, ¿no? Ya hemos visto lo que es el riego por o método por surco, y tenemos método por inundación. Una carta, ¿Ya? una cosa donde están solicitando ¿Correcto? Muy bien. una rendición de cuentas públicas, una... Sus audios, por favor, hay que mantener apagados. Les suplico a cada uno de ustedes. Bien, ahora estamos por método por inundación. Ya hemos observado lo que es el método por surcos, ¿no es cierto? Ahora tenemos método por inundación, llamado también por desborde o lo que es el anegamiento. Consiste en dejar escurrir el agua desde canales, los cuales son trazados por los sectores más altos de los potreros. En el riego por inundación, el suelo no se humedece al tiempo que el agua cubre la superficie en una delgada lámina. Dicha inundación puede ser natural cuando se aprovecha la elevación de nivel de los ríos, ¿correcto? Bien. El riego por inundación, la separación entre camiones es mucho mayor que el ancho de los mismos, quedando una faja de terreno de ancho considerable, por lo cual el agua penetra verticalmente por afecto conjunto gravitacional y de ajuste capilar. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es el riego por inundación. Ya, y esto sería ¿no? Lo que es el riego por inundación. Aquí tenemos en la fotografía la inundación controlada como método de riego en el cultivo de arroz. Ya, entonces, ahí tenemos, ¿no? Un método que está dentro de lo que es un método de riego ¿no? Superficial o por superficie, ¿no es cierto? Ya, y ahora veamos lo que es el riego por melgas rectangulares. Ya, y en este método, el terreno se divide en franjas rectangulares, estrechas, llamadas fajas o melgas, ¿no? En donde están separadas unas de otras mediante caballones dispuestos longitudinalmente y suelen realizarse, ¿no? Acequias de abastecimiento en el exterior superior de las fajas y canales de desagüe en el extremo inferior. El agua pues discurre a lo largo de las fajas formando una lámina delgada, ¿no? Que se va infiltrando poco a poco al tiempo que avanza. Y el agua de estas fajas varía según el pendiente, que sería entre 5 a 20 metros
de la longitud entre 100 a 200 metros. Ya eso va a depender, o sea, el ancho va a depender dependiente. ¿No es cierto? Por eso el ancho vamos a considerarlo de 5 a 20 metros y la longitud, ¿no? Que sería óptimo de 100 a 200 metros. Y el agua de esta manera pues fluye en las mismas, cubriendo, ¿no? íntegramente en el área con una delgada lámina de agua, entre 5 y de 10 centímetros. Muy bien, y aquí tenemos riego por tablares o cantares, ¿no? Y en este sistema de riego, el terreno se divide en, ¿no? en compartimientos cerrados por medio de diques o caballones de unos 50 centímetros de altura, ¿ya? Y estos canteros o tablares, ¿no es cierto?, son de forma cuadrada o rectangular, como podemos visualizar en la figura. Dentro de esto se vierte un volumen de agua que queda estancada y se va infiltrando en el suelo. Los caudales empleados, al igual que en el riego por fajas, ha de ser elevado, aunque su magnitud dependerá de las dimensiones del tablar y el riesgo de erosión. Y entonces ahí tenemos lo que es el riego por tablares o cantares. Ya, entonces ya esta pues va a tener una entrada, ¿no? Un control por fajas, donde que va a tener un elevador, ¿no? Para que pueda entrar. Por eso llamamos riego por tablares o cantares. ¿Cierto? Muy bien. Ok. Vayamos ahora, ¿no? Veamos los elementos de un sistema de riego por superficie. Entonces, veamos lo que es la distribución de agua. El sistema de distribución de agua está compuesto por un conjunto de obras e instalaciones que transportan el agua, desde el punto de captación hasta la cabecera de los canteros o unidades de riego por superficie, de un sistema de evacuación de exceso de agua, de escorrentía y de percolación de los campos de cultivo. Ya, para lo cual, para entender mejor lo que es un sistema de riego, tenemos que saber o entender un sistema de distribución en riego por superficie de los elementos que va a tener, ¿no? Entonces, veamos los siguientes elementos, ¿no? Que tiene un sistema de distribución en riego por superficie. Entonces, tendríamos lo que es la captación, ¿no? Captación es el punto de donde se va a tomar el agua, ¿no es cierto? Es el punto de donde vamos a conducir para nuestro campo de cultivo. Puede ser desde un embalse a su de derivación desde un río o un pozo para agua subterránea. Ya esa va a ser nuestra captación y ahí es donde que vamos a tener nuestra bocatoma, ¿no es cierto? Bien, después tendríamos otro elemento, lo cual sería red principal o de conducción. Es la que transporta el agua desde el punto de captación hasta el inicio de la zona regable. Así es. Después tenemos red de distribución. Red de distribución, pues se encarga de distribuir el agua a cada uno de los campos de riego por superficie. ¿Ya? Después tendríamos lo que es red terciaria, en donde, ¿no? El entorno de las parcelas de riego son los ramales de último orden de la red de distribución que conducen el agua hasta la cabecera del cantero o unidad de riego. ¿Ya? Y después tendríamos otro elemento, lo que es red de, ¿no? Avinamiento y drenaje. Pues el red de avinamiento y drenaje cumple el objetivo de evacuar el agua sobrante de los campos de cultivo y conducirla hasta la red de drenaje natural, de forma que el exceso de humedad no perjudique el desarrollo del cultivo. Por eso tenemos ahí, ¿no? Red de avinamiento y drenaje, ¿no? Para que pueda drenar, o sea, que tenga un buen drenaje.
Así es. Muy bien. Muy bien. En esta parte tenemos nuestro esquema de un red de distribución típico en un riego por superficie. Es lo que tendríamos, ¿no? Como esquema, ¿no es cierto?, de una red de distribución típico en un riego por superficie. En donde tenemos, ¿no?, lo que es la red de distribución primaria, ¿no es cierto? Y tendríamos la red de distribución primaria, esta, ya. Después tenemos, esto es la red, ¿cierto? Después tenemos lo que es la red de distribución secundaria, la 2. Aquí como en donde podemos observar ya lo que son las redes. Después tenemos lo que es la red de distribución terciaria. Las terciarias son ya lo que van a llegar, ¿no?, a las parcelas. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro esquema. Ahora, pero para que pueda ser distribuida por todas estas redes, pues vamos a tener, ¿no? Tenemos que tener un toma de agua, ¿no? Una captación, ¿no? Si no es una captación de un río, obviamente ahí vamos a tener un tanque, un pozo, de donde que vamos a poder transportar agua, ¿no? Y después de tener esta captación, vamos a tener transporte o conducción de agua, la cual también va a contar, ¿no?, de una red principal, ¿no? Antes sea la que va a llegar a lo que va a conducir a lo que es el canal principal, ¿ya? La red de distribución primaria, también conocida como canal principal. ¿Correcto? Muy bien. Y después tenemos lo que son los, ¿no? En lo que son las redes de distribución primaria, ¿no es cierto? Vamos a contar con lo que es arquetas de distribución, ¿no? Las cuales ¿no?, van a controlar, ¿no? Controlar el agua. Por decir, ya tengo una parcela regada, entonces aquí es donde que yo ya puedo cerrar. O sea, si ya he regado, voy a distribuir, voy a dividirlo por días porque no tengo mucha agua, ¿no? Puede ser interdiario, ¿no? Un día voy a regar aquí, otro día en otra parcela, entonces yo voy a controlar en este punto, ¿ya? ¿No? Y pues en lo que es este canal secundaria, ¿no?, va a llevar lo que son las acequias, ¿no es cierto? Y dentro de las acequias, lo que son redes de distribución terciaria, tenemos, ¿cierto?, tomas para acequias. Las tomas después de esta ya están distribuidas en el campo. Muy bien, entonces ahí está el esquema de una red de distribución, ¿no?, para poder instalar nuestro campo. Muy bien. Ahora veamos lo que es sistemas de aforo. Sistema de aforo, ¿no?, no es un sistema que vamos a tener, ¿no?, lo que son los vertederos, ¿ya? Aquí tenemos vertederos, lo que son los rectangulares, ¿correcto? Y lo que son los triangulares. Y así vamos a tener tipos de sistema de faro, ¿ya? De diferentes formas. Entonces, ¿qué es un sistema de faro? Pues este tipo de elementos es de gran importancia ya que permite el control exacto del caudal de agua que hay, ¿no?, que hay que aplicar ¿no?, en el cantero de riego. Además, favorecen la tarificación del agua en función del volumen de agua consumido y no en función de la superficie regada. Pues existen diversos dispositivos que permiten el afaro. Entre ellos podemos destacar los vertederos, ¿no?, aforadores de tipo partial o lo que es el RBG, ¿ya? Y lo que son, ¿no?, aforadores modulares de estrechamiento largo. Muy bien, entonces ahí tenemos los tipos de faro que podemos, ¿no?, diseñar. Muy bien. Bien,
y veamos sistema de aplicación. Ya, sistema de aplicación. Para que se produzca un buen reparto de los caudales aplicados a canteros o surcos, ¿no? Es decir, para que exista una buena modulación, se puede utilizar los siguientes métodos. Ya, puede ser lo que son sifoncillos, caños, ¿no? Válvulas ¿no? Lo que es válvulas de alfalfa, lo que son mangueras de polietileno con orificios, entre otras. Vayamos por sifoncillos. Ya, sifoncillos, pues el agua, aquí en sifoncillos, el agua se modula mediante unas mangueras en las que se origina un sifón a través del caudal y el agua pasa al cantero sobre el lomo del surco, que se mantiene en constante el nivel de agua ¿no? en la sequía de servicio. ¿Ya? Eso es con sifoncillos. Ya un sistema de aplicación. Otro sería lo que son los caños, ¿no? Pequeñas tuberías que atraviesan, ¿no? En los del, ¿no? en los del surco y que están compuestas en acequias, ¿no? revestidas. Suelen existir una serie de compuertas en la hijuela para mantener el nivel de agua y unas compuertas laterales que dan servicio a las canteras. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos las válvulas de alfalfa. ¿Ya? Y las válvulas de alfalfa, pues son tubería que asoma al exterior con la capacidad de regular el caudal al verter con la ayuda de una válvula manual. Las tuberías con puertas. Las tuberías con puertas, ¿no? Este sistema de aplicación sería, ¿no? la distribución del agua que sea mediante tuberías a baja presión o exista un desnivel entre la toma de red de distribución. Pues este método constituye una forma ideal de modular el caudal en surcos, pues existe una carga, ¿no? de agua uniforme en la hijuela. ¿Ya? Y otro tenemos lo que es por mangueras de polietileno con orificios, que es una función similar a la tubería con lo que es con puertillas. Ya y suele ser un método menos eficaz, aunque más barato. ¿Correcto? Muy bien. Ya, hasta ahí, ¿no es cierto? Con lo que son los sistemas de aplicación por surcos y por inundación. Ahora veamos lo que es método por aspersión. Ya, veamos entonces métodos por aspersión. Y este método de riego implica la aplicación de recurso hídrico en forma de lluvia más o menos intensa y uniforme sobre la parcela, con el objetivo de que el agua se infiltre en el mismo punto donde cae. Al igual que en el método de superficie, ¿no? En el de aspersión, el agua penetra desde la superficie y se repone ¿no? a intervalos de tiempo. Sin embargo, esta modalidad, el agua se aplica asperjada, o sea, fraccionando el caudal, ¿no? Innumerables pequeñas gotas de agua que penetran en el suelo, ¿no? Al tiempo que se aplique. Ya, así es. Muy bien. Ahí tenemos, entonces, sistemas de portátiles. ¿Ya? Sistema de portátiles. Pues estos sistemas se caracterizan por las tuberías y la unidad de bombeo que se pueden mover dentro del área a regar. Es decir, todos sus componentes se transportan a un sitio o si no, a otro. ¿No es cierto? Podemos moverlo. Ya podemos moverlo. Y lo más comunes son los siguientes. Por ejemplo, los cañones, ¿no? Los cañones son grandes aspersores de construcción robusta para soportar el caudal y la presión, en función de forma sectorial, abarcando ya 200 a 220 grados. Y puede ser de brazo oscilante, ¿ya? Y pues tardan de 2 a 5 minutos por revolución. Y regresan rápidamente a su posición inicial. Algunos giran a igual velocidad de ambos sentidos, utilizando dos brazos, ¿no? alternativos. Muy bien. Y otro sería de turbina,
¿no? De turbina, pues giran al igual la velocidad de ambos sentidos, el chorro principal, ¿no es cierto? O uno secundario, ¿no? E inciden en una pequeña turbina que transmite su giro al aspersor por medio de un mecanismo de, ¿no? Eh, cremallera y piñón. Muy bien. La reversibilidad del giro se produce porque se hace oscilar la turbina. El chorro incide originando el giro en sentido contrario, que se emplean cada vez menos. Ya entonces, ahí tenemos dos, ¿no es cierto? Dos tipos. Los de lo que son de cañones y lo que es de turbina. Ya sistemas portátiles ¿no? En riego por aspersión. Y también tendríamos sistemas de semiportátiles, que se caracterizan porque las tuberías laterales son móviles y portátiles, mientras que la unidad de bombeo permanece en un sitio determinado, o sea, que no podemos moverlo. Las tuberías principales y secundarias de conducción pueden ser móviles o no. O sea, puede ser, ¿no? Dependiendo de nuestro campo y dependiendo del cultivo también. En donde tendríamos lo que es el pivote central. Pues pivote central recibe su nombre por su movimiento circular alrededor de un punto central, ¿no? Sobre el que pivota. ¿Ya? Por eso llamamos pivote central. Y es uno de los sistemas más eficientes para regar y para inyectar fertilizantes líquidos, su capacidad para regar tanto en terrenos ondulados como llanos, ¿no? Y pues convierten al pivote central, ¿no? En el sistema más significativo en la agricultura, desde la invención ¿no? Desde la invención del tractor. Muy bien, entonces ahí tenemos sistemas semiportátiles. Ahora veamos componentes de un sistema de riego por aspersión. Muy bien, ya un sistema de riego por aspersión está compuesto de las siguientes partes. Primero, no deberíamos de contar con fuente de energía, ¿no? Cualquier tipo de fuente de energía, eólica, ¿no? Acuática, cualquiera, o sea, cosa que contemos con fuente de energía, ¿ya? ¿Y por qué? Porque vamos a tener bomba cebante, la que va, ¿no? La que va a abastecer el agua, la que va a succionar el agua. Por eso necesitamos fuente de agua, porque vamos a necesitar de un motobomba. Ahora también vamos a necesitar tuberías de diferentes medidas, ya comúnmente utilizados de 1,5, de 2, ¿no es cierto? Hasta de 3. ¿Ya? Y también accesorios. Accesorios van a ser las válvulas, ¿cierto? Las válvulas, lo que son lo que son los abrazaderas, entre otras. ¿Ya? Muy bien. Las llavecitas y todo aquello. Ahora, elevadores, ¿no? Son el tubo de elevador, la que va, ¿no? La que va a elevar el agua, a la vez va a sostener al aspersor. Ya, entonces ahí tenemos el tubo de elevadores. Y los aspersores, ¿no? Con diferentes caudales. Obviamente que los aspersores también van a tener caudal, ¿no? Como referencial desde la fábrica, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro sistema de riego por aspersión, donde primero tendríamos, ¿no? un punto de agua donde se va, ¿no? Donde se va a prácticamente utilizar, ¿cierto? Puede ser un río, puede ser un pozo, un lago, ¿no? Y donde va a succionar el agua, lo que es la motobomba o lo que es la bomba cebante. ¿Correcto? Muy bien. Y esta va a distribuir, ¿cierto? Por la línea principal, ¿no? Una vez que tengamos ya el agua por la línea principal, vamos a tener, ¿no? Lo que son las válvulas, las cuales van a conducir a las parcelas, ¿no? A los lotes. Entonces la válvula principal prácticamente
va a distribuir, ¿no? Va a controlar la distribución de agua a las parcelas. Ya en donde tenemos ahí nuestro tubo elevador, aspersor, ¿no? Y pues todo lo que son las aspersores de tubo elevador va a ir ¿no? En laterales, ya en tuberías laterales. Así es. Ahí tenemos entonces. Muy bien. Ya ahora, ¿cómo determinamos el caudal y lo que es la altura mínima, ¿no es cierto?, al elevador? Lo más importante que tenemos que considerar es el caudal y lo que es la altura mínima. Entonces, ahí o aquí tenemos para determinar lo que es la longitud mínima del elevador según el caudal, pues que se aplica a la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla. Entonces, tenemos el caudal litros por segundo, ¿ya? Y tenemos en nuestra tabla lo que es la altura mínima elevador, ¿ya? Según el caudal, también en metros. Muy bien. Entonces, tenemos menor de 0,63 litros por segundo, tendríamos, ¿no? La altura mínima del elevador debería llevar 15 centímetros, ¿ya? 15 centímetros. O sea, eso Aló, de buenas 15 noches. centímetros se puede aplicar, ¿no? Para, por ejemplo, en parques, ¿cierto? En jardines, en gramas. 15 centímetros comúnmente utilizado. Por ejemplo, en parques, ¿cierto? En jardines, en... A ver, Brian, ¿tiene alguna consulta? Hola, sí, buenas noches. Mi Buenas pregunta es, noches. ¿ese caudal de litros por hora se trata de las personas, no? Correcto, así es de las personas lo que estamos hablando. Ah, ya, sí, sí, pensé que era de las tuberías. Gracias. No, o sea, los caudales, o sea, lo más importante es, ¿no? Es lo que es el aspersor, o sea, las tuberías, al final no definen, ¿no? La pérdida de agua, o sea, lo que se va a consumir. Lo que va a definir es, ¿no? El aspersor, o sea, qué tanto caudal tiene, ¿no es cierto? Así O es. sea, es decir que la altura mínima del elevador depende mucho del caudal del aspersor, ¿verdad? Correcto, Brian, correcto. Ok, gracias. Ya. Sí, veamos entonces la tabla, continuemos con la tabla. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? El caudal, ¿no? Menor a 0,63 litros por segundo, tendríamos, ¿no? La altura mínima del elevador, 15 centímetros. Imagínense qué pasaría si de repente le aumentamos, ¿no? Más, digamos, más tamaño de altura del elevador. Lo ponemos 20 o 30 centímetros. ¿No? Como quien dice, para regar más área. Lo que va a pasar es que el caudal no va a bajar, o sea, más, o sea, va a ser prácticamente a menor caudal que tenemos, más. Y lo cual nuestro campo, como vamos a regar en caso de lo que es grasa, entre otras, no sería eficiente nuestro riego, ¿no? Prácticamente ahí estaríamos haciendo un mal manejo. Muy bien, seguimos. ¿Ya? Y caudal de 0,63 ya a 1,57 litros por segundo. Altura mínima del elevador sería de 23, ¿ya? 23 centímetros. Otro, 1,57 a 3,15 litros por segundo de caudal necesitaría, ¿no? De 0,31 centímetros de altura, ¿no? Mínima del elevador. Muy bien. Ahora, lo que es el 3,15, ¿ya? 3,15 a 7,60 litros por segundo de caudal, necesita, ¿no? De una altura mínima del elevador, ¿no? De 46 centímetros. Y también ya tendríamos lo que es el caudal mayor de 7,60 litros por segundo, ¿ya? Ya sería lo que es la altura mínima del elevador, ya de 92 centímetros, casi un metro, ¿no?
Eso es. Entonces, eso es lo que tenemos que considerarlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. O sea, estamos hablando de mínima. ¿Por qué? Porque eh, máximo, o sea, podemos tenerlo, ¿no? Pero como les digo, no va a ser eficiente nuestro riego. Entonces, ahí tenemos los parámetros. Muy bien. A ver, Brian, de vuelta, ¿tienes consulta? Digo, y en la parte que son riegos por cañón, a ver, ¿hay una tabla aparte también o se puede usar la misma tabla? No, mayormente no, o sea, ahí se tiene que ver bastante ya por el pendiente, ¿no? Por el pendiente, cómo está el terreno. Eh, no necesariamente, tal vez tenemos que guiarnos por, ¿no? Por una tabla y por un, digamos, lo que es un elevado, porque en este caso, como es por aspersor, sí tenemos que guiarnos por esto. ¿Por qué? Porque, ¿no? Como es un, o sea, como vamos a elevar, en otras palabras, pues ahí es donde que vamos a tener variaciones, ¿no? Variaciones del caudal. ¿No? Entonces, de la fábrica viene ya un caudal, entonces el agricultor o el especialista o el técnico de campo debe de conocer, ¿no? En mi ficha técnica viene con, digamos, con 3.15 a, no sé, determina un número me viene, pero yo le pongo un mínimo, o sea, incluso podemos causar lo que es eh, ¿no? Lo que es prácticamente infiltraciones profundas, ¿no? Que va a ser pérdida de agua, ¿no es cierto? O también, ¿no? Inundación, entre otras, porque dependiendo del cultivo, ¿no? Y podemos, o prácticamente podemos alterar el cultivo a la vez, estaríamos haciendo un mal manejo, ¿no? Y se estaría propagando enfermedades, plagas, entre otras. Eso es. Gracias. Bien, Brian. Igual, gracias. Seguimos. Muy bien, ahora llegamos a lo que es el, ¿no? Riego por goteo. Métodos por goteo. Entonces, el riego por goteo es uno de los más novedosos métodos de la aplicación del agua, ¿no? En estos días, en estos tiempos. Ya ahora la última, y sabemos muy bien, el riego más eficiente es el riego por goteo. Hasta el momento, la tecnología de riego por, ¿no? Riego por goteo súper eficiente, ¿no? Con una eficiencia, ¿no? Hasta 95%. Así es. Ya se describe como la aplicación frecuente, así, o sea, frecuente quiere decir con un intervalo de 2 días hasta diarios, ¿no? Pero con mínimas, ¿no? Con mínimas horas. Así es. ¿Ya? Y en bajos volúmenes de agua, así es, o sea, con unas pequeñas cantidades de agua, ya a través de dispositivos llamados emisores. ¿Ya? Emisores, no vamos a tener emisores y lo que son los goteros, ¿no? Goteros emisores, en fin, la misma. Ahora, también vamos a contar con laterales, como en el caso de aspersores, ¿no? Lo que es el riego por aspersión. Ya el desarrollo de la industria de plástico, ¿no? Manufacturó tubería económica que hizo práctico el uso de riego por goteo. Hoy en día, pues millares de hectáreas son regadas por goteo a nivel comercial en todo el mundo. Y este es un método bastante eficiente de distribución del curso hídrico, ya que su aplicación se realiza racionalmente, dependiendo de las necesidades de los cultivos. Sin embargo, su utilización depende de las inversiones, no en tecnología, que permiten determinar la frecuencia y cantidad de agua que se debe aplicar en forma gradual. Así es. Vayamos. Ya, entonces, la utilización de este método, lo que es el método riego por goteo, tiene las siguientes ventajas. ¿Qué ventajas tenemos? Pues tenemos la ventaja de la economía de agua,
¿no? Dada la elevada eficiencia de aplicación, ¿ya? Mejor control de la cantidad de agua aplicada. Lo que es la pérdida de agua por lo que es la evaporación, ¿no? Va a disminuir, ¿no? Es mínima. Así es. Por eso, o sea, vamos a aprovechar el agua al máximo. ¿Qué más? Mayores rendimientos en mejor calidad de las cosechas. Ya que es localizado prácticamente, el riego por goteo es localizado y no va a haber encharcamientos, inundaciones o también, digamos, campo en punto de marchitez permanente. No, todo eso se va a evitar porque va a ser localizado. Imagínense si lo aplicamos así de forma por inundación, entre otras, pues le damos las condiciones necesarias para que el patógeno se pueda desarrollar, como en el caso de los hongos, como lo que son los botrites, ¿no? Entre otras. Ya, entonces, en todo eso vamos a prácticamente de forma indirecta, ya vamos a hacer lo que es el control cultural, ¿no? Control cultural de plagas y enfermedades, porque el riego no es un labor cultural y de esta manera ya vamos a prevenir de enfermedades y plagas. Por eso decimos, ¿no? Mayores rendimientos en mejor calidad de la cosecha, ya que vamos a tener, ¿no? El producto inocuo, ¿no? Libre de plagas y enfermedades. Así es. ¿Qué más? Ahorro de mano de obra. Cierto, solamente uno o personas capacitadas en lo que es el riego por goteo pueden controlar este sistema de riego, ¿no? De un solo punto y algunos personales siempre revisando, ¿no? Que marche bien, haciendo evaluaciones del caudal, ¿no es cierto? Y pues revisando nuestros emisores a que funcione, ¿no? A que funcione bien. Muy bien. ¿Qué más? Menor infestación de malezas. A ver, Brian, adelante. ¿Tienes Una consulta? preguntita, en el caso del mantenimiento del sistema de riego, ¿con qué frecuencia debe hacerse? Bien, normalmente se hace pues de cada 6 meses, ¿no? Pero es bastante recomendable, ¿no? Cuando se inicia la campaña, por decir, cuando hablamos campaña, es que ya frutales, por ejemplo, va a empezar desde la poda, ¿no? Hasta la cosecha. Entonces, es más recomendable hacer el mantenimiento antes de iniciar, ¿no? En la pre-campaña, después al finalizar la campaña, ¿no? Entonces, estamos hablando, o sea, con una frecuencia, lo mismo, ¿no? O sea, 2 a 3 veces al año, dependiendo qué fertilizantes estamos aplicando, porque vamos a tener fertilizantes que puede corroir si tenemos instalada materiales metálicas y si tenemos instalada lo que son materiales, tuberías PVC, que puede también causar lo que es eh, prácticamente precipitación, ¿ya? Precipitación. Entonces, dependiendo qué productos aplicamos, ¿ya? Y para poder hacer limpieza no se puede hacer con ácido fosfórico, entre otras. Ya, muy bien. Seguimos, ¿ya? A ver, ¿qué más hablábamos, ¿no? De las ventajas. También vamos a tener como una de las ventajas, lo que es la menor infestación de malezas. Claro que sí, como es localizado, solamente vamos a mandar el agua directo a la planta. Como lo tenemos conducido directo a la planta, ya no le damos el lugar, ¿no? Para que se pueda desarrollar la maleza arbensis. Más la posibilidad de utilizar aguas que contienen sales. Así es. O sea, esto cuando hablamos de posibilidad de utilizar aguas, ¿no? Aguas con sales, ¿no? Estamos hablando de lo que es el fertirriego,
¿ya? O sea, sales, o sea, son los agroquímicos que podemos, ¿no? Utilizar. ¿Qué más posibilidad de aplicar fertilizantes con el agua de riego? ¿No? Lo que son los NPK, ¿no es cierto? Y los micronutrientes. Podemos hacerlo mediante este sistema, ya que vamos a tener o contar con punto de inyección. ¿Ya? Punto de inyección no es un punto donde que se dosifica y se mezcla los fertilizantes y pues esta es distribuida mediante este sistema de riego. Así es. Muy bien. Ahora, ¿no? Veamos los métodos subsuperficiales. Entonces, el riego por goteo subsuperficial es un método cada vez más utilizado en la agricultura y en lo que es el paisajismo, debido a sus múltiples ventajas, entre ellas lo que es el ahorro de agua por la reducción por la evaporación. La gran diferencia entre este método, el riego por goteo superficial, es que en este caso el desagüe del emisor, ¿no? puede verse afectado por las características hidrofísicas del suelo, lo que influiría en el caudal de los goteros y en la uniformidad del riego. Para poderlo desarrollar es necesario determinar la precisión en el suelo en los puntos de desagüe de los emisores, considerando la variabilidad espacial de las propiedades del suelo. Bien, entonces eso sería lo que es el riego por goteo. Y para poder hacer ¿cómo se llama? Este método, pues tenemos que hacer lo que es el diseño agronómico y diseño hidráulico, ¿ya? Y es un tema bien complejo, pues mayormente esto se utiliza para lo que es el sistema de riego por aspersión, el sistema de riego no por goteo. Se tiene que hacer diseño agronómico, ¿no? Y diseño hidráulico. Diseño agronómico es cuánto vamos a regar, cuál es la cantidad necesaria que necesitamos, ¿no? Según el requerimiento hidráulico del cultivo, ¿cierto? Requerimiento de agua anuales, ¿ya? Muy bien. Bueno, eso vamos a tocarlo en el siguiente módulo, ¿ya? Muy bien. Y ahora veamos los criterios de la selección. Ya hemos visto, ¿no? Los métodos de riego. Ahora veamos criterios de selección. O sea, cómo yo selecciono el método, digamos, más eficiente para mi cultivo. Entonces tenemos, ¿no? Ahí a continuación varios criterios de selección de métodos de riego, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver bastante lo que es el área, ¿no? ¿Cuánto es nuestro área? ¿No? Es de mayor tamaño, es mínimo, ¿no? Dependiendo de ello, tenemos que elegir ¿no? El método que podamos instalar. ¿Ya? Tipo de suelo también, importantísimo. Por decir, tú puedes hacer pues riego por inundación en un suelo arenoso. Es un poco complicado, o sea, el agua se estaría perdiendo por infiltración, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tipo de cultivo, como decíamos, ¿no? Tal vez no vas a hacer una comparación lo que es el cultivo de arroz con lo que es el cultivo de vid, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué más? Marco de plantación, ¿no? Lo que es la densidad de cultivo, o sea, si es en surcos, si es al voleo por camas, ¿no es cierto? ¿Ya? Caudal total disponible también, importantísimo, el caudal total disponible, distancia de fuente de agua a la parcela, importantísimo también otro criterio, topografía del predio, calidad de agua de riego, para lo cual se tiene que hacer un análisis de agua, ¿ya? Para determinar más que todo su pH, lo que es la conductividad eléctrica. ¿Qué más? Disponibilidad de energía eléctrica, también importantísimo, ya que en estos tiempos los métodos de riego más utilizados son lo que es el riego por aspersión y el riego por goteo. Así es. ¿Qué más? Horas que se puede regar cada día, ¿no? Y dependiendo al cultivo. Y también se tiene que determinar lo que es la evapotranspiración potencial máxima diaria. O sea, la máxima. Siempre se tiene que trabajar
con la evapotranspiración potencial máxima diaria. Muy bien. Ya, y finalmente también tendríamos que considerar los costos, ¿no? Tiene que ser al coste del agricultor, ¿no? Muy bien. Ya, y después ya vendría, como les decía, pues lo que es el diseño agronómico, para lo cual tenemos que responder, ¿no? O decir cuánto regar, ¿no es cierto? Cuánto regar, ¿no? Y para saber cuánta agua aplicar al suelo, es necesario conocer el volumen de agua expresando en la lámina en el suelo que pueda almacenar. Entre los puntos de capacidad de campo, ¿no? La cual es el momento en la que el suelo está totalmente saturado de agua. El punto de marchitez permanente sería el momento en la que las raíces no pueden extraer agua, ¿no es cierto? Porque esta, ¿no? Y porque esta no existe. No es recomendable esta última situación que no se presente, lo que es el punto de marchitez permanente, cuando el suelo está totalmente seco, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces siempre tiene que estar nuestro campo a la capacidad, ¿no? A la capacidad del campo tiene que estar el agua. Muy bien. Ah, ¿no? Como es obvio, suponer la cantidad de agua que se aplica debe ser una fracción del volumen total que pueda almacenar el suelo. En otras palabras, el manejo de riego debe ser tal que solamente se deje consumir por la planta la mitad, o sea, el 50% del total disponible. Esta cantidad se llama agua fácilmente disponible. Así es. ¿Ya? ¿Qué más cuando regar? ¿No? El riego se debe aplicar cuando la humedad del suelo ha desvencido el nivel límite del agua fácilmente aprovechable. Y esta pérdida de humedad se debe al consumo hecho por la planta por evapotranspiración, por lo cual tenemos que determinar lo que es la evapotranspiración máxima potencial al día. ¿Con qué lo medimos? Con el lisímetro, ¿no es cierto? Y como se observa, pues se trata de realizar un balance hídrico del sistema, ¿no? Lo que es la relación suelo-planta-atmósfera, ¿cierto? En el cual los déficits de agua son los requerimientos de riego, en los cuales, ¿no? Deben ser almacenados en el suelo a la profundidad determinada por las raíces del cultivo. Y ya existen en el mercado actualmente ingeniosos dispositivos para determinar la humedad del suelo en campo, como les mencionaba, ¿no? Lo que es el lisímetro. Y vamos a tener, entre otras herramientas, que basan su funcionamiento en la medición de algunas propiedades de agua, como son ¿no? Como son la conductividad eléctrica, ¿no? En este caso tendríamos lo que es el pH, ¿no? pH-metro. El pH-metro, pues, nos va a medir la conductividad eléctrica a la vez el nivel de pH de agua. ¿Ya? Y también ya las herramientas de hoy en día nos va a medir lo que es la resonancia electromagnética, atenuación de neutrones o tensión del agua del suelo. ¿Ya? Y cómo regar, el último sería, ¿no? De cómo regar, ¿cierto? Entonces, la forma de aplicar el agua depende del sistema de riego. ¿Ya? Y este se relaciona a su vez con ¿no? con la tasa básica de infiltración del agua en el suelo, la cual indica para riego por aspersión el límite máximo de la descarga que suministra los aspersores, que permite su uso en los suelos pendientes hasta del 25%. Y de acuerdo con los estudios de infiltración en la característica del aspersor, se debe saturar el suelo del área del perímetro húmedo del aspersor y luego hacer un cambio en la posición del ala regadora y así sucesivamente hasta alcanzar el riego del predio. Ya, entonces, esto en realidad en forma de preguntas, ¿no? Cuando vamos a responder van a ser ya diseño agronómico, ¿ya? Por eso es como una introducción que vamos a tratarlo en el siguiente módulo, ¿no? ¿Cuánto regar? ¿No? ¿Cuánto regar? Para lo cual, ¿cuánto vamos a regar? Como les decía, tenemos que ver lo que es la disponibilidad de agua,
y hacer la medición de evapotranspiración, ¿no? ¿Cuánto cantidad de agua vamos a regar? Entonces tendríamos que, ¿no?, evaluar la cantidad necesaria que necesita la planta, ¿no?, anuales o diariamente, ¿ya? ¿Cuándo regar? Cuándo regar, obviamente va a depender también, ¿no? Con lo que es la determinación de la humedad. O sea, siempre tiene que estar nuestro suelo a la capacidad de campo. Siempre. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo regar? Cómo regar, obviamente, es ya de qué sistema de riego vamos a aplicar. ¿Qué método? Los métodos que hemos visto ¿no?, en las anteriores diapositivas, ¿no? Una de ellas tendremos que elegir. ¿Cómo vamos a regar? ¿No es cierto? Todo esto es, ¿no es cierto?, el diseño agronómico. Después vendría lo que es el diseño hidráulico ya. El diseño hidráulico ya todo lo que es el esquema de instalación, de riego, las tuberías y todo eso. Bien, entonces eso sería, ¿no?, del tema programado para hoy día. Así, muchas gracias a todos ¿no?, por su atención. Ahora estaríamos pasando a la parte de preguntas, ¿ya?, y comentarios. Se tendrían adelante, les escucho. Adelante, Brian, ¿cuál es tu consulta o comentario? Buenas noches. Bueno, yo soy de Ecuador. Uno de los riegos más utilizados aquí en Ecuador es el riego por superficie, ¿no? Ya sea por surco o por gravedad. ¿Cómo podemos mejorar esa tecnología para que tenga una mayor eficiencia, ya que el riego por surco o por gravedad tiene una eficiencia del 40%, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esa eficiencia en esa tecnología? Bien, pues, por ejemplo, cuando es por surco o por gravedad, ¿no es cierto? Podemos decirlo, en realidad, pues es un poco complicado ahí. Para poder mejorar en esta tecnología, primero que todo, de repente un manejo eficiente tendría que ser con lo que es los cultivos. Una vez que tú tienes instalado, por decir, un determinado cultivo, si es en frutales o cualquier otro cultivo, ya no puedes tal vez mover el cultivo. Ahora, para hacer la instalación de este método, primero tienes que determinar el suelo, ¿no? Pero y digamos, si tu suelo no es óptimo, no es óptimo para este método de riego, eh, ¿no? Y tú determinas que o sea, no es como para hacer la aplicación de agua por este método de riego y lo instalas, o sea, prácticamente estás haciendo un mal manejo. Y ahí, o sea, no hay nada que hacer, solamente es cambiar de otro, ¿no? Cambiar de método. Pero si tu suelo, ¿no?, digamos, es, no sé, franco arcilloso, por decirlo, sería bueno, ¿no? Está bien, pero ahora lo que es la eficiencia, o sea, para no tal vez perder mucha agua, también es un poco complicado controlar, ¿no? Lo único que podemos hacer es cambiar de método y nada más, y contar con agua, ¿no? Y para mejorar, o sea, la cantidad de agua, se tendría que practicar lo que es siembra y cosecha de agua, ¿no? Como es por surco, solamente tendríamos que ver bastante con lo que es la ecología, siembra y cosecha de agua, ¿no? Para no tener escasez de agua. Eso nada más sería mi comentario a tu pregunta, Brian. A ver, Limber, sí, el material sí lo vamos a pasar. Ya lo piden, hay que pedir a la asesora académica, ¿no? A la licenciada que les ha enviado el link. Ella les va a estar compartiendo el material. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien? Bien, Brian, adelante. ¿Tienes alguna consulta más? Sí, buenas noches, ingeniero. Una pregunta sobre
Aquí en Ecuador, hay que sacar un permiso de aprovechamiento del agua, pero quisiera saber cuáles son los beneficios de sacar ese permiso, o no sé si en tu país también hay que sacar permiso para de extracción de agua, ¿no? No sé, si me puede ayudar con cuáles son los beneficios, porque la mayoría de productores no tienen permiso de extracción de agua, ¿no? Y son muy pocos los que tienen el permiso. Y algunos no saben el beneficio o las desventajas que tienen este tipo de permiso de extracción de agua, ¿no? Para lo que es agricultura. Bien, bien, en cuanto a los permisos, ¿no? O gestionar agua, ya tiene que ver, ¿no? Con el Estado. Cada Estado, cada nacionalidad ya va a manejar, ¿no? Según el decreto ley, ya, según el decreto ley que tiene que hablar, ¿no? Leyes sobre el agua. Si bien es cierto, claro, si tiene que haber un permiso, quién lo va, quién lo supervisa, quién lo monitorea, obviamente va a ser lo que es mayormente, ¿no? Lo que son los ministerios de parte de lo que es la agricultura y agua. Si uno solicita o gestiona el permiso para el uso, ¿no? Agrícola del agua, los beneficios va a depender del decreto. Tendríamos que revisar el decreto de tu estado, ¿no? Para ver, para saber qué, ¿no? qué beneficios podemos gozar. ¿Ya? Y yo por experiencia, o sea, como en otros países, sí, claro, cuando tú gestionas, sí te van a monitorear, de hecho, ¿no? Te van a ayudar como lo que es el Ministerio de Agricultura y Riego, a determinar la calidad de agua. Si puede gestionar en grupos, o sea, por asociaciones, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a sustentar, van a hacer un informe de que un grupo de agricultores están, ¿no? Están gestionando, están emprendiendo, están mejorando, ¿no? Como quien dice, la canasta familiar. Entonces, cuando es por asociaciones es mejor. Incluso los ONGs, los grupos ONGs también le puede ayudar. Eso es. O sea, sí se goza de muchos beneficios. Brian. Adelante. Ok, gracias. Bien, Brian, gracias igual. Bien, ¿alguien quiere hacer su pregunta? A ver, bien. Vamos a responder su pregunta de José Armando, ¿no? Nos pregunta cuál es el sistema de riego que se adapta mejor a los cultivos de hojas. Obviamente, de hojas va a ser riego por goteo, ¿ya? Como por ejemplo lo que es por inundaciones o por otros métodos, más que todo inundaciones y aspersión, va a mantener húmedo el suelo, ¿no es cierto? De más, y además vamos a tener pérdida de agua. Lo que vamos a tener cuando hablamos de hojas son hortalizas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en hortalizas vamos a tener pues babosas, caracoles, entre otras, y no, prácticamente son plagas que necesitan de humedad, o sea, el ecosistema, ¿no? Lo damos esa condición, lo condicionamos, y las plagas viven con la planta y como, ¿no? Como un hospedante, ¿cierto? Y la planta hospedero. Eh, entonces, prácticamente baja la calidad del producto. Entonces, lo más recomendable es, ¿no? O la mejor para los cultivos de hojas son lo que es el riego por goteo. Aló. Adelante. Buenas noches, ingeniero. He podido entrar a una parte de la clase, pero me interesa el tema de lo que es parte de goteo, ¿no? Porque yo particularmente acá en Cusco, en Perú, fui a una capacitación, lo que es la INIA. Entonces, ahí nos enseñó lo que es el goteo, ¿no?
que es muy recomendable. Por ejemplo, en mes de mayo empezaron a sembrar y estaba la plantita ya aún de 30 centímetros de altura o 25 entre eso, ¿no? Entonces, cuando vimos de que el goteo en esa parte donde está la planta, donde está la raíz, está húmedo y la otra parte está un poco seco. Entonces, ¿qué resultamos eso? Que estamos, o sea, el agua no estamos desperdiciando, sino estamos ahorrando. Esa sería de mi parte. Hola, Julio, parece que se ha salido. Ya, bien. Sí, ingeniero, no sé si me habrán escuchado. Buenísimo, Julio. Comentabas de que has tenido una capacitación en ENIA y que, ¿no? Aquí han compartido de que cuando es riego por goteo, no se desperdicia el agua, sino sacamos un máximo provecho de agua, ¿no? Y es bastante eficiente, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que comentaba Julio. Sí, muy ¿O algo excelente. más que querías agregarlo a eso? Bueno, ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando, digamos, yo soy de esto, ¿no? De campo y tengo biohuertos, entonces lo que tengo es cosecha de agua, entonces tengo directamente conectado, ¿no? Entonces un almacén de agua y de ahí ya está controlado, medido, entonces donde está mi biohuerta, ahí están esto, ¿no? Lo que es mis plantitas, lo que es reforestación de hortalizas, ¿no? Se puede decir, hortalizas, entonces acoteo. Entonces, no se puede desperdiciar el agua, se ahorra en ahí el agua. Donde están solamente las plantitas, en ahí está el goteo, gota por gota, entonces esa parte está húmeda, entonces las plantas crecen rápido. Mientras que si hablamos de lo que dicen, ¿no? Este, ¿cómo se dice el otro? Yo creo que es un poco, pierdes el agua, lo que es por canales de irrigación, eso, no es muy recomendable. Caso, lo que es lo que es que ¿no? Se puede hacer pastos como por ejemplo alfalfa, ahí sí podría hacerse con aspersión a largo, ¿no? Ese sería de mi parte, ingeniero. Bien, muchas gracias, Julio, por tu comentario. A ver, vamos a responder su pregunta de Eduardo. Por ejemplo, canales revestidos y no revestidos. No. Pendientes, dice respecto a también a pendientes y longitud de los mismos. Canales revestidos, mayormente, pues, o no revestidos, va a depender de, según el análisis, o sea, cómo vamos a conducirlo, de qué punto y cuál es el caudal de, ¿no? Lo que va a ir el agua, cuál es el caudal del agua por los canales que va a conducirse. Revestidos, ¿no? Va a ser mayormente cuando el caudal del agua es mayor, ¿no? Y aparte con una pendiente, digamos, mayor a 20 a 25%. ¿No? Ahí tenemos que sí o sí tiene que ir revestido porque si no, vamos a tener pérdida, ¿no? Erosión del suelo, entre otras, y se va a desviar el agua. No revestidos, mayormente ¿no? En suelos con pendiente mínimo, digamos, de menor a, ¿no? Menor a 5%. Ya, y la longitud también tiene que ver, ¿no? Cuando es digamos, cuando es de un mayor tamaño, tal vez de 100 o 200, ¿no es cierto? Mayor a 200 metros, ¿no? Es más, ¿no? Es más largo. Entonces, en el transcurso, ¿no? En el transcurso vamos a tener ya pérdidas por infiltración, entre otras. Eso también tiene que ver bastante del agua, ¿no? Si tienes bastante agua, podrías tal vez aplicarlo no revestido, pero si tienes poca agua y tú quieres sacarle provecho al agua, necesariamente tienes que hacer revestido. Así es, Eduardo. A ver, veamos. Walter nos dice la capacidad de campo y el punto de marchidez permanente debe estimarse de acuerdo a las características físicas del suelo a la parcela a regar. Correcto, Walter, así es. Gracias por tu comentario. ¿Será que la aparición de
siga toca, ¿no? Migra en cultivos plátanos se debe a la aplicación de riego inadecuado. Correcto. Sí, como les decía, pues cuando hacemos mal manejo de riego o mal manejo de aplicación de agua, vamos a tener así problemas con plagas y enfermedades, como ya les comentaba. ¿Ya? Enfermedades, plagas, entonces tiene que ser bien controlado el agua, importantísimo el agua. Por eso, pues también define lo que es la calidad del producto, ¿ya? Define también calidad del producto. Bien, Brian, ¿tenías alguna consulta más o alguien ya para cerrar la clase? Le quería contar lo que dijo el compañero anterior, en el caso del riego por goteo, no. Bien sí es cierto, el riego por goteo es el más eficiente en el uso, aprovechamiento del agua, pero sin embargo, en lo que es cultivo, no todos los cultivos el riego por goteo es eficiente, ¿no? Por método de absorción de agua a través de la planta, ¿no? Por ejemplo, el riego por goteo funciona muy bien en lo que son hortalizas, pero en un cultivo que tiene raíces más grandes, como el cultivo de cacao, el riego por goteo no sería eficiente para el cultivo. Ahí se recomendaría más un sistema de riego por microaspersión para que sea eficiente para parte de la planta, ¿no? Ya que, Mm, ya que el objetivo no es regar el suelo, sino es regar a las raíces. Y las hortalizas sus raíces son más pequeñas, a diferencia del cacao, que sus raíces son más grandes, ¿no? Bueno, eso estoy mencionando, ¿no? No sé si estoy bien o si estoy mal. Gracias. bien, Brian. No necesariamente, o sea, en frutales, como en el caso de viñedos, a ver, por ejemplo, también en olivos, cítricos, ¿ya? Se utiliza lo que es el riego por goteo. O sea, no hay problema de que tenemos que regarle a las hojas y todo aquello. O sea, al final, todo lo que es la actividad de xilema y floema va a funcionar, ¿no? Desde la raíz. Todo el agua, todos los nutrientes es aprovechado por la raíz. Lo que es la fertilización foliar, ¿ya? Es un complemento nada más. Hay que entender eso, que es un complemento. Es como decir, yo como, ¿no? Yo como, me alimento, pero estoy flaco y voy a suplementar con algo más, sea una vitamina, algo. Pero si yo me alimento bien, estoy, como quien dice, comiendo un alimento balanceado, es porque estoy bien y no necesito tal vez de un suplemento. Es lo mismo, los foliares solamente es porque no hemos hecho un buen manejo en el abonamiento de fondo, o sea, abonamiento al suelo, ¿ya? De forma edáfica. Ya, eso es. Entonces, o sea, no hay problema ahí. En caso de lo que es el cacao, o sea, sí, es buenísimo lo que es el riego por goteo. Además, en los cultivos de cacao casi no se ha utilizado lo que es el riego por goteo ni ningún tipo de sistema de riego. ¿Por qué? Porque es casi es de un cultivo secano, no es con la lluvia, ¿no? Se aprovecha la lluvia nada más. Y cuando a veces se ha presentado hace tiempo de que no hay lluvia, ahí pues se ha hecho por inundación el riego. O sea, pero, o sea, no se ha utilizado mucho porque zonas cacauteros no tienen lluvia, ¿no? Lo necesario como para poder, para, como para producir. Así es. Bien, igual, gracias. Tu comentario, buenísimo, Brian. Bien, entonces ya de esta manera estaríamos ya terminando con la clase programada, ¿no? Y agradecer a todos por su participación y las personas que van a solicitar la certificación y el material, pues hay que contactarse a los números que aparecen en la pantalla, ¿ya? A los números que aparecen en pantalla. Y pues muchas gracias a todos una vez más por su participación. Y nos vemos en otro sistema educativo. Que tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Una buena noche.